¿Por qué el anillo de Dios no es compatible con la terapia del reemplazo de testosterona? Pues te lo voy a explicar en este vídeo, por supuestísimo, pero antes de ir a ello, recuerda que si quieres comprar tu anillo de Dios, todavía no lo tienes, puedes comprarlo en anillodedios.com, es la mejor página del mundo, se podría llegar a decir, tampoco hay muchas, no nos vamos a mentir, pero si hablamos de precio y demás, pues sí que es la mejor con diferencia. Y envían a todas partes, da igual si eres de Estados Unidos, de España, de Sudamérica, da absolutamente igual, envían a todas partes. Sin más, te la dejo en la descripción, anillodedios.com, y a continuación te voy a proceder a explicar sin mucha más dilación por qué no es compatible la TRT y el anillo de Dios. Espero que después de esta explicación quede claro por qué la TRT tiene que ser la última alternativa. No tengo nada en contra de la TRT, de hecho me parece no es un buen producto, ¿no? Porque no es un producto, pero me parece mejor utilizar la TRT que ser un hombre cojín. Pero la TRT tiene que ser la última opción. ¿Por qué tiene que ser la última opción? Hemos de considerar una cosa, ¿vale? El anillo de Dios se utiliza para tus niveles de testosterona natural bustearlos. Cuando nosotros utilizamos la TRT sucede algo, y es que nosotros dejamos de producir testosterona de origen natural, perdón, de nuestra propia testosterona, porque el cuerpo se adapta a eso que tú le das. Y si lo que tú le estás dando es testosterona de origen animal, de origen sintético, ¿qué va a pasar? Que tu cuerpo va a dejar de producir testosterona por sí mismo. El anillo de Dios sirve para bustear tus niveles de testosterona naturales, los tuyos, los que tú produces. Pero ¿qué pasa si, aunque tú produzcas poco, pero si dejas de producir ese poco incluso, ya no hay nada que bustear? No vas a bustear la testosterona de origen animal o de origen sintético que te estás metiendo. No, el anillo de Dios no puede funcionar para bustear una testosterona de origen no natural por tus propios medios. Entonces, aunque tengas malos niveles de testosterona, unos niveles de testosterona no óptimos o lejos de andar lo óptimos que podrían llegar a ser, pero es muchísimo mejor utilizar el anillo de Dios, quemar todos los cartuchos para al menos poder seguir produciendo tu testosterona natural y no depender al 100% de una testosterona de origen animal o de origen sintético. Que ese es el principal problema de la TRT. La TRT está muy bien como última opción. Imagínate que has probado el anillo de Dios, pero ya estás tan cascado, estás tan mal, tus niveles de testosterona están tan mal, que ya no te sirve ni el anillo de Dios, ni los buenos hábitos, ni la exposición solar, ni la alimentación, ni nada, no te sirve ya nada. ¿Por qué? Porque estás súper ultra cascado. Entonces es mejor utilizar la terapia del reemplazo de testosterona que no utilizar nada. Pero yo siempre voy a ser sincero, no tengo por qué no serlo. Pero antes de llegar a la terapia del reemplazo de testosterona tienes que quemar todos los cartuchos, todas las vías y todas las posibilidades, porque has de ser consciente de que una vez empiezas con la terapia del reemplazo de testosterona, no hay otra alternativa. O sea, no vas a poder utilizar el anillo de Dios ya. Me vas a decir, oh, pero es que el anillo de Dios es más barato que la terapia del reemplazo de testosterona. Pero no vas a poder. El anillo de Dios, ya olvídate de usar el anillo de Dios. Tú ya eres un dependiente de la terapia del reemplazo de testosterona. El anillo de Dios ya no es una solución para ti porque la producción de testosterona natural en ti es nula. Dependes de la testosterona sintética que te tienes que inyectar. Por ello digo que no es compatible el anillo de Dios con la TRT. ¿Qué vas a bustear? ¿Aquella testosterona de origen animal que te estás metiendo en el cuerpo? No puedes. No puedes. La que te estás metiendo ya con la TRT es lo que hay. Y por desgracia, si dejas de utilizar la TRT, el anillo de Dios es muy raro. No digo que sea imposible, pero vamos a poner que solo a un 10% de las personas les va a resultar positivo después de utilizar la TRT, la terapia del reemplazo de testosterona. Por lo que no son compatibles. Y si ya has empezado con la terapia del reemplazo de testosterona, quieres empezar con el anillo de Dios,
lamento decirte que es muy probable que no te vaya a servir. Hay gente que sí, habrá gente que dejará de utilizar la terapia del reemplazo de testosterona y por razones de la vida todavía tendrá producción natural propia de testosterona. Entonces a esa gente todavía les va a servir el anillo de Dios, pero a la gran mayoría de personas que ya han empezado con la terapia del reemplazo de testosterona, el anillo de Dios es perder el tiempo, no les va a servir de absolutamente nada. Por eso digo, insisto, que si estás cascado de testosterona, si ya no puedes tener tus propias erecciones, si tienes tus erecciones pero ves cosas a nivel sexual que no son normales, desajustes hormonales, un bipolarismo incluso, no un bipolarismo radical, pero sí hostia, estaba súper contento y de repente estoy enfadado y no ha pasado nada grave realmente, pero me ha cambiado el humor muy rápido. Cuando pasan este tipo de cosas, desajustes hormonales, se deben a un desajuste hormonal y probablemente se debe a unos bajos niveles de testosterona. Entonces, insisto, mi consejo, mi recomendación es que empieces con el anillo de Dios y que estés un tiempo con el anillo de Dios. La gran mayoría de hombres, por no decir casi todos, experimentarán una mejoría en sus niveles de testosterona, en sus niveles hormonales y todo lo que ello supone. Eso no quiere decir que haya gente que no le vaya a servir. Habrá gente que no le vaya a servir, por supuestísimo. Y a esa gente que ya están tan cascadas, ya están tan mal, que no les funciona ni siquiera un anillo de Dios, que es lo mejor que pueden obtener de forma natural y sin sacrificar sus propios niveles de testosterona, por bajos que sean, es el anillo de Dios. Si ya no les ayuda ni eso, entonces claro, evidentemente como última opción siempre estará la terapia del reemplazo de testosterona, pero también con todo lo que ello supone, que básicamente aquellos niveles de testosterona natural, aunque sean pocos, que tú tenías y tú producías, diles adiós para siempre, porque ya ni eso vas a tener y vas a ser un completo dependiente de aquella testosterona de origen animal que te estás inyectando. Que no digo que esté mal, insisto, digo que como última opción evidentemente está bien, ¿vale? Yo si hubiera un día que a mí gracias a Dios lo bueno de empezar a tiempo con el anillo de Dios es que no vas a llegar a ese punto, porque solo lo tienes que mantener y no vas a llegar nunca a ese punto. Pero si me pillara súper tarde, de que ya tengo una edad muy avanzada y que ya veo que el anillo de Dios no me hace nada o me ayuda muy poco y demás, entonces yo también haría la terapia del reemplazo de testosterona, pero tienes que probar primero el anillo de Dios, de eso no hay ningún tipo de duda, porque es que simplemente a nivel económico no hay comparación, el anillo de Dios es muchísimo más barato que una vez empiezas con la terapia del reemplazo de testosterona, eso es así. Sin más, señores, si os ha gustado el vídeo agradecería un pedazo de me gusta, espero que os haya quedado claro por qué no son compatibles la TRT y el anillo de Dios a la vez. Os dejo en la descripción la página de anillodedios.com y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.